Ponle pausa en caso de que lo sepas hacer. Si no estás tan seguro, cuando tú estás calculando la distancia de un punto A un punto B, simplemente necesitas hacer una resta. A ver si eso ya te dio algún tip. Bueno, la respuesta correcta es el inciso C. Y vamos a ver por qué. Cuando tú estás sacando una distancia, entonces simplemente tenemos que estar haciendo una una resta, perdón, del punto final menos el punto inicial, que realmente no importa porque para estar trabajando con distancias, trabajamos con valor absoluto. Entonces, fíjate qué pasa si nosotros trabajamos únicamente con la coordenada en X, porque hay que estarlo haciendo de manera separada. Si nosotros hacemos el punto final, que es 1, menos el inicial, que es 6, esto nos da menos 5 y esto en valor absoluto es 5. Y si nosotros los invertimos y hacemos primero el del punto A, 6 menos 1, entonces esto de aquí también es el valor absoluto de 5 y esto es 5. A esta cosa de acá que está entre valor absoluto se le llama el módulo. Y esto tiene que ver con la distancia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos a ver en una grafiquita. Nosotros tenemos un punto con coordenadas 6,1. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y lo subimos una unidad. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el punto A con coordenadas 6,1 y el punto B está en 1,1, o sea que está en 1 aquí a la derecha y 1 hacia arriba. Aquí está el punto B. Entonces, fíjate muy bien, desde el 1 hasta el 6, pues hay 5 lugares. O sea, tenemos aquí un lugar, 2 lugares, 3, 4 y 5. Y no importa si yo lo estoy contando de izquierda a derecha o si lo estoy contando de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4 y 5. Y por eso es que nosotros utilizamos el valor absoluto, para que si nos queda esto negativo, entonces de todas maneras tú lo tienes positivo, porque es una distancia. Y ya quedó. Por cierto, en este caso estaba súper bien porque los dos puntos estaban a la misma altura. Es decir, me faltaron aquí las coordenadas del B. Los dos estaban a una altura de 1, que es nuestra coordenada en Y. Si tú hubieras tenido un ejercicio en el que los puntos no estaban a la misma altura, entonces nosotros hubiéramos tenido que estar utilizando el teorema de Pitágoras. Ahí, Pitágoras. Ahí está. A este punto. Desde este punto hasta este punto, entonces la distancia hubiera sido la hipotenusa. Afortunadamente todo estaba en una sola línea y entonces ya pudimos saber cuál era la distancia. Qué sencillo. Muy sencillo. Muy bien, vamos a ver. Y estas no van a estar en la misma línea. Y podemos saber que no están en la misma línea porque ninguno de los números se repiten. Fíjate que cuando tú tienes, por ejemplo, vamos a poner unos ejemplos aquí. Vamos a decir que tenemos los puntos 2,4 y 5,4. Si se repiten las coordenadas en Y, significa que estos dos puntos están a la misma altura de 4. Simplemente van a tener distintas posiciones en X. Uno va a estar en 2, el otro va a estar hasta 5. Si nosotros tuviéramos que se repiten los números en X, vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que tuviéramos 3,4 y 3,1. Entonces estaríamos en una línea vertical, porque resulta que los dos tienen en coordenada X al número 3. Lo único que sucede es que uno tiene una altura de 1 en Y, o sea que estaría por acá, y el otro tiene una altura de 4, o sea que estaría hasta acá. Y los dos están en una sola línea vertical. Entonces, cuando los puntos están en una sola línea es porque hay dos coordenadas que tienen el mismo número. En este caso no sucede eso, o sea que vas a tener que estar utilizando teorema de Pitágoras y vas a tener que estar utilizando la distancia entre dos puntos en una sola línea. Inténtalo hacer y regresa a ver si lo hiciste bien. Para este ejercicio, la respuesta es el inciso D. Y vamos a ver por qué. Primero hagamos un dibujito para poder estar viendo bien qué es lo que está sucediendo con esto. Por cierto, no sé cuántos ejercicios llevo. Normalmente me gusta mantenerlos de a 3. Ok. Tenemos entonces un punto en 2,5. 1 y 2.
con 5. 1, 2, 3, 4 y 5, o sea que anda por acá. Y el otro punto está en 4 con menos 1, o sea que esto está en 2, 3, 4 y menos 1, o sea que anda por aquí abajo. Y nosotros queremos saber la distancia que hay entre estos dos puntos. O sea, yo quiero saber desde acá hasta acá. Y entonces esto es un teorema de Pitágoras porque yo tengo aquí un triángulo de esta forma. Viene por acá. Este es el triángulo que yo tengo. Ahora, ¿cómo podríamos estar encontrando la distancia? Bueno, acuérdate que como esto es teorema de Pitágoras, nosotros sabemos que la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Y necesitamos saber cuáles son nuestros catetos. Acuérdate que no importa si yo a este le pongo A y a este le pongo B. Lo que me importa es saber cuánto mide B. Y en este caso, digo, se puede estar haciendo de manera así gráfica, porque yo sé que mide 2 unidades, o sea, tengo 1 y 2. Sin embargo, como parte del repaso, vamos a hacerlo como de manera más analítica, ¿ok? Entonces, vamos a poner aquí para B, la distancia entre estas dos cosas es la distancia que hay desde este 2 hasta este 4. La distancia entre dos puntos es el módulo del punto 2 menos el punto 1. Y ya habíamos visto que no importa a cuál tú escoges como 2 y como 1. En este caso, yo lo voy a dejar como la coordenada. Ok, no, ya sé, vamos a hacer esto. Tú hazlo como si estuvieras trabajando que Q es tu segundo punto y la P es el primero. Quiero que tú hagas esto y yo voy a hacerlo al revés, ¿ok? Y ponle pausa y regresa a ver si te salió lo mismo. Muy bien, entonces ahí están el procedimiento para las dos. Lo único que quiero es que veas es como no importa a quién pongo primero, si pongo al punto Q o al punto P, de todas maneras llego al mismo resultado. Y llego al mismo resultado porque tengo aquí el valor absoluto. Ahora, este valor absoluto, otra forma en la que tú lo puedes estar utilizando y va a ser la manera más común en la que encuentres esta ecuación, es que puedes estar representando en lugar de las barritas, tú puedes estar utilizando que esto se esté elevando al cuadrado. Y la manera en la que se traduce esto, si nosotros estuviéramos pensando en términos de las distancias y los valores absolutos que ya vimos y esto, la fórmula que tú vas a estar encontrando es que esta hipotenusa, que es la distancia entre estos dos puntos, es la diferencia entre tus coordenadas elevado al cuadrado para la X y después vienen las de la Y. Y a esto le sacamos la raíz. Piénsalo de esta manera. La diferencia entre las dos X's, esto tiene que ver con el tamaño de B y esto tiene que ver con el tamaño de A. Para este tipo de ejercicios no queda de otra más que aprenderse esta gráfica. Podríamos estar repasando de dónde llegó, pero es un nivel de análisis que yo creo que no les va a convenir a los de área 2, porque esto no lo van a estar como volviendo a aplicar realmente. Entonces, vamos a dejar esos análisis cuando se hagan los videos del área 1. Así que trata de sustituir los valores en esto, ponle pausa para que puedas estar practicando y regresa a ver si te salió. Bien, aquí está toda la sustitución y está todo paso por paso. Puedes estarla checando. Cosa importante que valdría la pena a lo mejor nada más repasar sería este paso. Cuando tú tienes una raíz cuadrada que no es exacta, lo que tú tienes que estar haciendo es separar esta raíz de manera que tú tengas un factor que sí tenga raíz cuadrada. Por ejemplo, en este caso, el número 4 sí tiene una raíz cuadrada. ¿Y esto por qué es importante? Porque esto nos va a poder simplificar a este número en dos raíces. Cuando yo expreso el 40 como 4 por 10, yo lo que puedo estar haciendo es separar esta raíz como raíz de 4 por raíz de 10. Y la raíz de 4 sí tiene una raíz exacta, que es el número 2, y es precisamente el inciso D.
Este número 40, tú lo podrías estar sacando de varias formas. Por ejemplo, bueno, en particular creo que solo hay una más, que sería 8 por 5. Esto te da 40. Pero este 8 no me sirve de nada porque tampoco hay una raíz exacta de 8. O sea que si lo vuelvo a descomponer, lo hubiera visto de esta forma, como 2 por 4 por 5. Y el único que va a tener raíz va a ser este 4. O sea que lo separo en una raíz y en la otra raíz simplemente tengo 2 por 5, que esto es 10. ¿Ok? Entonces, el chiste es buscar factores que te permitan tener una raíz exacta. Esto simplemente es estar pensando en las multiplicaciones. En la escuela es probable que a ti te hayan enseñado, en lugar de estar pensando con los factores, en realizar una descomposición factorial completa. O sea, estar haciendo mitad 20, mitad 10, mitad 5 y quinta 1. Y después estar viendo cuáles son los términos que se repiten en pares. Por ejemplo, estos dos, cuando se multiplican, tengo 2 al cuadrado. Y estos, pues, no se les puede hacer nada. Entonces, este es el que me interesa estar separando. Ten en mente que 2 al cuadrado es 4. Puede ser que te lo hayan enseñado porque cuando tú haces la separación en la raíz, tú tendrías 2 al cuadrado por 2 por 5 y los que tienen este cuadrado van a poder cancelar la raíz cuando lo separes y solo hasta que lo separes. O sea, cuando yo separo esto de esta forma, 2 al cuadrado por, y ya vimos por qué dejamos esto como 5 por 2 es 10, entonces la raíz cuadrada cancela al exponente cuadrado y lo último que me queda es la raíz de 10. Este es otro método que puede ser que también te hayan enseñado y llegas al mismo resultado, ¿ok? Ahora, tip para hacer esto, realmente no hay mucho. Esto es habilidad mental y recordar la fórmula. Una vez que tú recuerdas la fórmula, realmente estos números son como son muy rápidos de hacer. O sea, 4 menos 2 es 2 y tengo 2 al cuadrado, o sea que ya sé que puedo garabatear ahí en mi examen, así de decir, ok, me va a quedar un 4 y en el otro yo tengo menos 1, menos 5, porque tienes que estar bien pendiente de que, oye, aquí le puse una suma, Jesús, María y José, esto era un error grave, esto es un menos, ¿ok? Hasta ahorita que estábamos haciendo esta parte mental rápida es un menos, así que ten cuidado con eso. Espero que lo hayas visto mientras estaba explicando. Si tú no estabas confundido por qué había un menos acá y el otro es más, significa que no estabas poniendo suficiente atención. Ok, entonces, ahora sí, ya, tengo menos 1, menos 5, y esto me da menos 6, pero está al cuadrado. Y, por cierto, fíjate que yo por eso aquí los dejé entre paréntesis. ¿Por qué? Porque menos 6 al cuadrado me da 36. Y hay que tener mucho cuidado con este paréntesis, porque si tú pensaras, menos 6 al cuadrado me da menos 36, tú estás pensando en esto, en que hay un paréntesis así. Y resulta que eso no es correcto. Todo lo que está en el paréntesis es el resultado. O sea, el paréntesis está acá. Y se vuelve positivo porque menos 6 al cuadrado es menos 6 por menos 6. Y menos por menos es más. Tip. En general, cuando tú veas un exponente par, siempre este signo se va a volver positivo. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, te digo, cuando nosotros teníamos menos 6, ya sabíamos que estaba al cuadrado, que se vuelve positivo, o sea que tengo 36. Y ya lo único que hubiera estado garabateando hubiera sido, ok, raíz de 40, piensa en factores, 4 por 10 es 40, ok, ese sí tiene una raíz exacta, entonces vamos a usar ese y ya te salía rapidísimo, ¿ok? Realmente no es tan tardado, recuerda lo que siempre les repito, en tu examen de admisión no es necesario que estés haciendo todo esto. Esto lo hacemos en los videos para que puedas estar viendo paso por paso, operación por operación. Pero muchas de estas operaciones tú las puedes estar haciendo de manera mental. No era necesario que yo te escribiera que 36 más 4 es 40. Bueno, espero. Un poco de geometría analítica.
Vamos a tener que repasar algo más. Bueno, ponle pausa, inténtalo hacer y si no, ahorita vamos a ver el repaso. Mientras vemos el repaso, en caso de que sí tuvieras fresco este tema, la respuesta correcta es el C. Y ok, ya lo leí bien y parece ser que nuestro repaso no va a estar tan largo. Lo que nosotros sí tendríamos que recordar es cuál es la ecuación de un círculo. Y la ecuación de cualquier círculo en general está dada como x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, y esto es igual al radio al cuadrado. Lo que nos dice esta ecuación de forma gráfica es que imagínate que tú tienes un círculo que no está en el centro. Jesús, qué horrible círculo. Ok, tenemos un círculo y me molesta este círculo. Necesito un círculo de verdad, espera. Ok, y ahora sí. Ya quedó bien circular esto. Muy bien, entonces este circulito tiene su centro en algún lugar de... ¿Por qué no está pintando? En algún lugar... Tiene su circulito... Tiene su centro en algún lugar de por acá, ¿ok? Y este centro tiene precisamente coordenadas h, k, que son las de aquí. O sea, desde aquí para acá hay una distancia h y desde aquí para acá hay una distancia k, ¿ok? Entonces, la h y la k nos está diciendo que este círculo no está centrado. Sin embargo, esta es la ecuación general. O sea que si h fuera 0 y la k también valiera 0, entonces nosotros sí tendríamos un círculo centrado justo aquí en el origen, ¿ok? En ese caso, sí estaría ahí el círculo centrado en el origen. Y si la h y la k están centrados en el origen, fíjate que nosotros tenemos esta ecuación de aquí precisamente. Bueno, casi, porque ahorita vamos a ver qué pasa con ese 100 y con el 10. O sea, si h vale 0 y k vale 0, tu ecuación es x cuadrada más y cuadrada igual al radio al cuadrado. Si nosotros comparamos esta ecuación, vamos a llevárnosla para acá, nos damos cuenta de que en todos tenemos el mismo elemento de x cuadrada y de y cuadrada. Sin embargo, hay algo raro que pasa con los signos. Aquí hay signos negativos y positivos. Sin embargo, la ecuación más básica de un círculo siempre tiene un signo positivo. Con esto, nosotros podemos estar descartando a la A y a la B. ¿Cómo podremos hacer ahora el desempate? Trata de pensarlo con los elementos que tú tienes ahí y regresa a ver si lo pensaste bien. Muy bien, ahora lo siguiente sería estar viendo que en esta ecuación las letras están del lado izquierdo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es estar moviendo estos números, vamos a cambiarlos de lugar y vamos a hacerlo en las dos ecuaciones para que podamos estar comparando qué sucede. O sea, este menos 100 lo paso al otro lado sumando y entonces se vuelve positivo. Y este menos 10 lo voy a pasar sumando también y entonces se vuelve más 10, ¿ok? Ahora sí, tenemos que ver cuál de los dos nos va a funcionar. Bueno, lo que sucede es que dice que dice las coordenadas de los puntos x, y, cuya distancia al origen es 10. ¿Qué significa esto? Que si tú pones un punto cualquiera, x, y, esto es un punto que tiene que estar justo en la circunferencia, ¿ok? O sea, tiene que estar justo en el borde. Tiene que estar justo por acá, porque yo ya dejé aquí un círculo que más bien parece una superficie. Vamos a cambiarlo. Ahí está. Entonces ya lo dejé bien con el bordecito para que lo podamos ver. El otro lo había dejado relleno porque me dio flojera cambiarlo. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Las coordenadas de los puntos x, y, o sea, cualquier punto que esté en mi círculo tiene una distancia hacia el origen de 10. Todos estos miden 10, no importa desde dónde lo esté yo midiendo. Pues eso es el radio, ¿no? Precisamente eso es el radio. Pero aquí hay una cosa mañosa. Esta ecuación me dice que yo tengo que estar escribiendo el radio al cuadrado, no solo el radio. O sea, el radio
es 10. Aquí me lo está diciendo. Pero en la ecuación yo tengo que hacer 10 al cuadrado. Ahí está el desempate. Esa es la razón de por qué es el inciso C. Porque tenemos que elevar al cuadrado ese radio. En esta ecuación que tú tienes aquí, lo que quieren ver es si entiendes la diferencia entre tener el radio al cuadrado o una ecuación en la que tú estarías teniendo x cuadrada más y cuadrada es igual a radio. Recuerda que esto era únicamente el radio. Entonces lo que quieren ver es que te acuerdes de la ecuación completa y que además puedas distinguir entre radio y radio al cuadrado. Es hora de revisar un poco de parábolas y te voy a estar dejando ahí las ecuaciones de las parábolas. No está la ecuación en su forma general como te la están poniendo ahí, pero tal vez te pueda estar ayudando. Ponle pausa e inténtalo de resolver. La respuesta correcta es el inciso D. Muy bien. Vamos a ver primero un tip de cómo podrías estar haciendo esto súper rápido. A lo mejor a ti se te olvidan las ecuaciones, se te olvida qué es el parámetro y de todas maneras, ahorita va a haber un resumen muy completo de cómo estar distinguiendo de esta ecuación si tu parábola se está abriendo hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Pero antes de hacer eso, muy sencillo, estos puntos están en el vértice de nuestra ecuación. Sin embargo, lo interesante es que la ecuación de una parábola debe de funcionar para cualquier punto que se encuentre en la parábola. Y el vértice es uno de ellos. O sea, finalmente, esta ecuación me está regulando una forma en la que yo podría estar encontrando cualquier punto que esté en mi parábola. No importa si sea vertical u horizontal. Si esos puntos que yo acabo de poner están en nuestra parábola, significa que deben de satisfacer esta ecuación. Esto significa que si a ti se te olvida absolutamente todo, lo que tú podrías hacer sería sustituir esos valores. Por ejemplo, en el inciso A, yo tendría 3 al cuadrado más 6 por 3 más 20 por 4 más 89. Y vamos a ver si esto nos da 0. Y esto obviamente no nos va a dar 0, porque todos los signos son positivos, de manera que ya descarté una. Y tú podrás decir, oye, pero pues sí está tardado, ¿no? Bueno, cuando veas el repaso y veas todo el conocimiento que tú debes de tener para poder estarlo distinguiendo desde esta ecuación, es un buen de información. A no ser que lo hayas estado practicando con clases extras, es muy probable que no lo recuerdes. Y hacer estas cuentas realmente es muy corto y vamos a hacerlo más rápido en el inciso B. Entonces, ya no voy a estar escribiendo todo, vamos a irlo pensando mental. Ten muy en cuenta que X vale 3 y que Y vale 4. O sea que en el inciso B yo tendría 4 al cuadrado es 16, menos 6 por 3 que es 18. Eso significa que yo ahí llevo menos 2. Muy bien, y a lo mejor y garabateo para no olvidármelo ahí en el examen. Menos 2 más 20 por 4, esto es 80, o sea que estoy en 78. Más 89, en definitiva no me da 0. Intenta hacer de manera mental los demás y vas a ver que sin que yo lo esté haciendo de manera mental hablado, te van a salir muchísimo más rápido. Así que practica tu agilidad mental y trata de hacer estos dos lo más rápido que tú puedas. Ponle pausa y regresa a ver si lo hiciste bien. Te voy a dejar aquí las cuentas para que las puedas estar revisando. En caso de que no te hayan quedado, simplemente hay que estar haciendo la sustitución en cada uno de los ejercicios. Y te estoy dejando aquí la ecuación del inciso C y la ecuación del inciso D para que te des cuenta de que la correcta era el inciso D. Ahora, en este caso, la ecuación correcta era la última. Y si tú empezaste a hacer todas las cuentas desde el principio, bueno, puede ser que hagas 4 cuentas enteras. De todas maneras, hacer 4 cuentas y llegar a la conclusión de que la D es correcta
de esta forma sigue siendo más rápido a que si tú te quedas sentado llorando en el examen porque no te acuerdas de nada, ¿ok? Lo siguiente que podría haber estado más rápido hubiera sido que por lo menos recordaras cuál es la forma de una parábola, ya sea horizontal o vertical, porque gracias a la información de esto, tú podías saber que era una parábola vertical, simplemente no sabías si estaba hacia arriba o si estaba hacia abajo. Y si tú podías recordar que la parábola vertical era con x al cuadrado, entonces ya podías descartar dos opciones. O sea que solamente tenías que estar haciendo cuentas con dos ecuaciones. Vamos a ir haciendo un resumen de lo que son las parábolas. Entonces, nosotros tenemos parábolas verticales y horizontales y aquí están sus ecuaciones. Fíjate qué es lo que cambia. Si tú tienes y cuadrada, significa que tu parábola es horizontal, y si tú tienes a la x cuadrada, entonces significa que tu parábola es vertical. Ahora, lo primero que deberíamos de hacer para poder estar checando este ejercicio sería ir viendo cuáles son los datos. Tal vez ni siquiera necesitemos estar viendo cómo pasar de esto a alguna ecuación de este estilo. Entonces, a ver, la ecuación de la parábola con vértice en 3,4. Muy bien, x vale 3 y y vale 4. Vamos a decir que está en 1, 2, 3. Vamos a ponerla por acá. 4. Esto es el vértice. Sin embargo, yo no sé si esta parábola está así, o si está así, o si está así, o al revés, también podría estar únicamente de saber el 3,4. Lo que sí sé es que el parámetro P es igual a 5. ¿Cuál es el parámetro? El parámetro es esta distancia, la distancia que hay desde tu foco hacia tu vértice. En el caso de una parábola vertical, entonces el foco está por acá y el parámetro está hacia acá. Y además es la distancia que hay hacia la directriz. Muy bien, entonces nos dice que el parámetro P es igual a 5 y que tiene un eje focal paralelo al eje Y. ¿Qué significa el eje focal? Es como, imagínate que tú doblaras la parábola a la mitad, ese sería su eje focal. O sea, el eje focal estaría aquí en una parábola horizontal, y además es porque por ahí está pasando el foco, por eso se le llama eje focal. Y entonces, si yo si yo doblara esta parábola hacia la mitad, entonces sería completamente simétrica. Y en el caso de la vertical, el eje focal está así. Ahora, nos está diciendo entonces que el eje focal es paralelo al eje Y. Eso nos dice que si el eje focal está acá, entonces nuestra parábola tiene que estar de esta forma o de esta forma, ¿ok? No podría estar así y tampoco podría estar así. Tiene que estar forzosamente o hacia arriba o hacia abajo. Muy bien, entonces con esto nosotros ya podemos saber que estamos trabajando con parábolas verticales. Vamos a ver qué es lo que sucede con esta ecuacioncita de acá. Nosotros tenemos que x cuadrada es igual a 4py, y en este caso nosotros tenemos una parábola que está desplazada. La ecuación de una parábola desplazada es x menos h al cuadrado. Ya estuvimos viendo transformaciones. Entonces, esta h, k que nosotros vamos a ver, y ya habíamos visto círculo por ahí, son las coordenadas del vértice. Y nosotros se lo metemos a la x para indicar que se está desplazando. Y el desplazamiento en y estaría dado por y menos k, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros podemos concluir de aquí antes de hacer cualquier cuenta? Cuando tú desarrolles esto, tu x va a estar elevada al cuadrado. O sea que una parábola vertical forzosamente necesita mantener siempre su x al cuadrado. Entonces, el hecho de que nosotros sepamos que es una parábola vertical nos ayuda a deshacernos de la opción B y C. Y el resto de cosas, fíjate que lo único que están cambiando son los signos del 6x y del 20y. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer el desempate de esto. Y lo que vamos a tener que hacer
es que para que esto nos pueda servir de repaso, vamos a desarrollar todo esto de acá, ¿ok? Entonces, quiero que hagas esto. Quiero que desarrolles el binomio al cuadrado y de paso practicas en cómo desarrollar un binomio al cuadrado. Recuerda que el binomio al cuadrado era esto de el primero al cuadrado más menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Si esto es positivo, aquí va positivo. Si esto es negativo, aquí va negativo. Pero el último siempre es positivo. Así que haz todas las cuentas y una vez que tú tengas esta ecuación desarrollada, avienta todo al lado izquierdo. Y ponle pausa, inténtalo de hacer y regresa para ver si te salió bien. Muy bien. El que te había dejado que hicieras era el del lado izquierdo, ¿ok? Y yo hice el del lado derecho. Vamos a ver por qué, porque esto es algo que está importante. Nosotros tenemos un dato que es el parámetro, ¿ok? Este parámetro va a influir en cómo se ve la ecuación, ¿ok? Y este parámetro puede ser positivo o negativo y eso va a depender de hacia dónde se está abriendo la parábola. Por ejemplo, en las parábolas verticales, que es en la que ya vimos que nosotros estamos trabajando, entonces si tu parámetro es positivo, significa que tu parábola está así hacia arriba, como en el dibujo. Pero si el parámetro es negativo, entonces esto va hacia abajo, ¿ok? Checa que hayas desarrollado bien esto de acá y te voy a explicar qué fue lo que ordené y qué tiene que ver con el parámetro. Lo que yo estoy haciendo aquí es que del lado izquierdo, tú hiciste qué pasa con el parámetro positivo y yo del lado derecho hice qué sucede con el parámetro negativo. Por eso es que aquí le estoy poniendo el menos para indicar que era menos p. Quiero ver qué sucede con el parámetro. Ahora, siguiente cosa. Tú desarrollas aquí el binomio al cuadrado. En caso de que todavía tengas duda con qué es un binomio al cuadrado, necesitas ir a buscar el video de cómo se hace un binomio cuadrado ahí en el canal. Lo puedes ver en la parte de factorización o simplemente ponle desarrollar video binomio cuadrado en YouTube y te va a aparecer. El lado derecho simplemente fue una multiplicación, 4p por y es 4py, 4p por menos k es menos 4pk. Y cuando nosotros lo pasamos al otro lado, cambian los signos. Y aquí me está faltando el igual a 0. Y tú dirás, bueno, ¿y qué son estas cosas de aquí? ¿Por qué estás poniendo esto entre paréntesis, esto entre paréntesis y esto entre paréntesis? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, ¿por qué? Bueno, recuerda que la h y la k son números, ¿ok? O sea, h y k eran coordenadas. Estos son números. Imagínate que fuera 2 y 3. No son variables. De hecho, para este ejercicio serían 3 y 4. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Cuando tú hagas la multiplicación de 2h, esto es un número. Cuando tú hagas la multiplicación de 4p, esto es un número. Cuando tú hagas la suma de h cuadrada más 4pk, te va a dar también un número, porque h, k y p son números, no son variables. Y de hecho nosotros podríamos comparar la ecuación que nosotros tenemos aquí, piénsalo como un molde de galletas, vamos a ver si encaja con alguna de estas expresiones. Y te vas a dar cuenta que sí. Fíjate que el inciso D, yo lo puedo copiar aquí abajo como x cuadrado. Ok, déjame lo copio. Ok, y entonces ahora sí yo lo puedo comprobar. ¿Ves que yo te decía que 2h era un número? Resulta que esto es mi número 6. 4p es un número. En este caso es mi 20. Y aquí me faltó una y, por cierto. Fíjate que aquí está como menos 20y. Y el último, h cuadrada más 4pk, también era un número. En este caso es más 89. Y yo podría comparar de la misma forma en el lado derecho, porque nosotros tenemos el inciso A. Yo tengo aquí x cuadrada más 6x más 20y más 89. Ahora, los signos nos van a estar dando información de este problema. De entrada, yo no puedo tener que todos los signos sean positivos. ¿Ya te fijaste? O sea que esto podría ser un tip. Ahora, los signos en los que está involucrado
H y K no me pueden estar dando como tanta información. O sea, aquí que estaba la H y aquí que estaba la K, en esta parte, no me pueden estar dando tanta información como para que tú puedas decir, ajaja, esto es negativo acá y aquí es positivo, o sea que esto no debe de poder ser. Bueno, imagínate si la H hubiera sido que la coordenada está centrada en algo negativo, entonces por supuesto que tú podrías tener esto positivo y esto seguiría siendo una parábola, y esto podría ser una parábola vertical. Sin embargo, el que sí podemos estar viendo que va a suceder es el que tiene al término Y. Este es bien importante, porque en este término Y, lo único que nosotros tenemos involucrado es al parámetro. Y el parámetro nosotros habíamos visto que podía ser negativo o que podía ser positivo. En nuestro caso, el parámetro es positivo, porque nos está diciendo que la medida del parámetro es de 5. ¿Qué significa esto? Significa que si tú tienes un parámetro positivo, el término de tu y lineal, porque fíjate que nosotros tenemos aquí el x cuadrada, tenemos una x lineal y tenemos a una y lineal. Fíjate que en estas ecuaciones, si nosotros tenemos al parámetro negativo, entonces este término asociado con la y es negativo. Pero cuando lo pasamos al lado izquierdo, porque nosotros siempre tenemos que dejar igualado a 0, ahora es positivo, ¿ok? En el caso del positivo, de este lado izquierdo, sucede lo contrario. Nosotros teníamos que 4py era positivo y cuando se va al otro lado es negativo. O sea, cuando tú tienes un parámetro positivo, tu y tiene que ser negativa. Y si tú tienes un parámetro negativo, tu y tiene que ser positiva. Mucho ojo, esto solo aplica cuando tú estás observando la ecuación general. Estas son precisamente las ecuaciones generales. El desempate entre estas dos nos lo daba entonces el término y. Nosotros teníamos una parábola, a ver si todavía te acuerdas, que estaba en los puntos 4,3, el parámetro era positivo y el eje focal era paralelo al eje Y. O sea que mi eje focal estaba aquí, el hecho de que P sea positivo significa que mi parábola estaba hacia acá. Y entonces yo tenía que fijarme en estas Y's. Y entonces yo me doy cuenta de que la que tiene el signo negativo en Y es el inciso D. Por eso, esta es la respuesta correcta. Y precisamente por eso era el inciso D. Ahora, un tip súper rápido. Ya después de que vimos cómo se hace todo este procedimiento, tú ahora ya sabes cómo estar haciendo las ecuaciones de estas parábolas y toda la onda. Entonces, cosas importantes. El parámetro nos dice si una parábola se va a estar abriendo. En el caso de las horizontales, nos va a decir si la parábola está hacia el lado derecho o si está hacia el lado izquierdo. En el caso de las verticales, nos dice si está hacia arriba o nos dice si está hacia abajo. Y entonces, lo siguiente que nosotros teníamos que ver era el signo de las Y's. Si nuestro parámetro es positivo, la Y al contrario es negativa. Si nuestro parámetro es negativo, entonces la Y al contrario es positiva. Entonces, una vez que tú unieras esas dos cosas, podías verlo de manera rápida. Ok, esta está mucho más sencilla y yo creo que ya no voy a entrar tanto en detalles porque se puede hacer de una forma mucho más rápida. Te voy a dejar aquí las ecuaciones de las elipses, a ver si te sirve, a ver si no te sirve. Hay una forma extremadamente fácil de resolver este ejercicio. De hecho, creo que ni siquiera vas a necesitar estas fórmulas, ¿eh? Ahorita que lo estoy pensando, no lo necesitas. O tal vez sí. Vete a pensarle. La respuesta correcta para este ejercicio es el inciso C. Vamos a ver por qué y vamos a ver por qué es muy sencillo. Como un repaso nada más extremadamente rápido y sin profundizar,
Tú puedes tener dos tipos de elipses, verticales u horizontales. ¿Cómo vas a saber cuál es cuál? El número más grande siempre está abajo del eje de donde están los focos. A ver, vamos a ver con calma. Fíjate en una ecuación horizontal. El eje focal de una ecuación horizontal precisamente está sobre el eje X. Y ese X es el más grande. De hecho, aquí nos dice A es mayor que B y es mayor que 0. Esta A es el número más grande. Si el número más grande está abajo de la X, significa que su eje focal está en X. Es una elipse horizontal. Y también pasa lo contrario. En este caso, la A está abajo de la Y. Si el número más grande está abajo de la Y, significa que su eje focal está en el eje Y. Entonces, de entrada aquí, bueno, eso simplemente nos sirve como un paréntesis cultural de decir, ok, esta elipse es una elipse horizontal, porque este número, que es el más grande, está abajo de la X. Ten en cuenta que este 16 representaría a A al cuadrado, porque nuestra ecuación está especificada como A al cuadrado, no como A. Si tú quisieras saber A, tendrías que sacarle la raíz cuadrada. Pero bueno, eso va a ser irrelevante porque esto está súper sencillísimo. Tip para echártelo bien rápido. Si estas ecuaciones están en la forma general, lo único que tenemos que hacer es convertir esto a la forma general. ¿Y cómo vamos a estar haciendo esto? Bueno, fíjate que la forma general lo único que tiene es que está todo sin fracciones. Nos tenemos que deshacer de estas fracciones. Y la manera más sencilla de deshacernos de estas fracciones es encontrar un mínimo común múltiplo. Es decir, encuentra un número que sea divisible al mismo tiempo entre el 16 y el 4. Y exactamente es el 16. 16 entre 16 es 1. 16 entre 4 es 4. Es divisible entre los dos. Y ahora vamos a deshacernos de nuestra fracción. Yo multiplico 16 del lado izquierdo y multiplico 16 del lado derecho. Acuérdate que lo que haga yo de un lado, si yo estoy multiplicando 16 del izquierdo, tengo que hacer lo mismo del otro lado. Haz estas cuentas y muy bien, debió de haberte quedado así. Vamos a revisarlo. Entonces, tú multiplicas 16 por el primer término, que sería 16 por x cuadrada, y luego 16 por y cuadrada entre 4, que es todo lo de acá. Ahora simplemente tenemos que reducir. 16 entre 16 me da 1, 16 entre 4 me da 4. Pero todavía no acabamos. Cuando tú tienes una ecuación general, todos los términos tienen que estar del lado izquierdo. Y del lado derecho, tú tienes que tener igualado a 0. Entonces, nosotros pasamos este 16 al lado izquierdo y aquí tenemos nuestra ecuación general, que es precisamente el inciso C. No hay que saber nada más. Lo único que tenías que entender para este ejercicio es que si tú quieres pasar de esta ecuación a la general, simplemente teníamos que deshacernos de las fracciones y nada más.